Estamos en un nuevo programa de La Trinchera y hoy tenemos un tema que realmente ha tomado la agenda pública, como lo es el plebiscito, la recolección de firmas impulsado por parte del movimiento sindical y el movimiento popular en su conjunto, entre los que nos encontramos FUPAN también. Y tenemos la suerte de estar con Juan Cereta, que es abogado hace 25 años, docente de la Universidad de la República, cofundador del consultorio litigio estratégico, ¿puede ser? De la Clínica de Litigio Estratégico. Ahí está. Y del Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos. Además, ejerce también como consultor para varios organismos internacionales. Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Bueno, mira, te hemos convocado porque obviamente el debate se ha abierto y este debate abierto sobre el tema del plebiscito tiene fuego desde distintas tiendas y han tirado con batería pesada, digamos. Entonces, como sabemos que tú fuiste prácticamente el redactor de la papeleta, estuviste en la comisión. Contribuí un poco, ¿no? Bueno, bastante. Estuviste en la comisión con los compañeros y las compañeras de ATCS, del movimiento sindical. Un primer tema, ¿qué considerás como interesante o relevante de este proceso? Bueno, a mí me parece que hay algunas cosas que son interesantes y que tienen que ver con que nos enfrentamos a la posibilidad de reformar la Constitución, pero por uno de los caminos en que la propia Constitución prevé que se pueda reformar su texto. Recordemos que la Constitución se puede reformar porque el Parlamento promueve una iniciativa de reforma del texto constitucional, o también se puede reformar por iniciativa popular. Es decir, como ocurre en este caso, la sociedad civil, organizaciones sociales, el movimiento sindical, plantean un texto para reformar la Constitución, toman la iniciativa para reformar la Constitución. Recordemos que el proceso de reforma de la Constitución siempre termina con una consulta popular, con un plebiscito, con la opinión de la ciudadanía si quiere o no quiere reformar el texto. Pero me parece relevante y significativo que este proyecto, que este proceso se inicie a través de una iniciativa popular, del camino de la iniciativa popular. ¿Por qué? Porque el camino de la iniciativa popular está previsto para que la sociedad civil justamente haga saber sus anhelos, sus deseos, sus intereses, cuando no encuentra la respuesta adecuada por parte del sistema político. Porque si encontrara la respuesta adecuada por parte del sistema político a través de la sanción de leyes ordinarias o incluso de modificación del propio texto constitucional, nunca sería necesaria la iniciativa popular. Afortunadamente, nuestro texto constitucional permite la iniciativa popular, en ejercicio de la democracia directa, para que la sociedad civil, la gente común, la que no integra el sistema político, pueda también hacer llegar sus anhelos, sus deseos, sus intereses, hacerlos llegar, en este caso, a un texto tan importante como la Constitución. Por lo tanto, que exista, digamos, entre comillas, molestia o disgusto de la clase política, yo diría que es entendible. Porque la iniciativa popular responde a que no se ha sentido, la gente no se ha sentido. Bueno, veremos cuántas firmas se consiguen, pero parecería, por lo que indican las encuestas, que un número importante de personas no se ha sentido representado por las iniciativas, digamos, del sistema político. Ya yendo concretamente a los tres puntos que plantea la papeleta, voy a hacer un poquitito de abogado del diablo. Se dice que es un disparate textual, he escuchado, poner en la Constitución de la República el tema de los 60 años de edad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo engancho con lo que te decía recién. ¿Por qué la gente tendrá interés en poner ese límite en la Constitución? Y bueno, porque su deseo, su anhelo, lo que le parece correcto, lo que le parece justo, no se ve reflejado en la normativa ordinaria que el Parlamento puede sancionar. La cuestión de qué poner o no poner en la Constitución no es algo que se pueda decir, que se pueda determinar a rajatabla a priori. Lo que debe estar o no estar en la Constitución depende de una sociedad concreta, en un momento concreto y en una coyuntura concreta. El mundo entero tiene países que no tienen Constitución, así no tienen directamente, y otros que tienen contextos con más o menos detalle. Lo que sí podría decir es que a mayor detalle, mayor desconfianza del pueblo en la representatividad de la clase política. ¿Por qué? Porque lo que se establece en la Constitución, lo que queda en el texto de la Constitución, para modificarlo, tiene que pasar otra vez por un plebiscito, tiene que pasar otra vez por la opinión de la gente, por el ejercicio de la democracia directa. Muy bien.
Te escuché en una audición que tú hablabas que no precisamente el único financiamiento para las jubilaciones puede ser de carácter con un impuesto, por ejemplo, que hay otras formas. ¿No Sí, puedes el explicar eso? propio texto, nosotros tenemos prevista a la seguridad social como un derecho en el artículo 67 de la Constitución, lo reformamos en el 89 y ahora pretendemos reformarlo. Pretendemos reformarlo agregándole más detalle, en definitiva. Lo que se establece ahí es garantizar efectivamente el derecho a la seguridad social y bueno, y eso es algo que a medida que pasan los años y que van ocurriendo cosas, la gente, el pueblo decide con qué nivel de detalle establecerlo para sentirse más seguro en sus derechos. Vos recién me preguntabas sobre los 60 años. Bueno, ¿por qué los 60 años están incluidos en esta reforma? Y porque la gente quiere tener el derecho Claro. de no tener que seguir trabajando después de los 60 años, de no tener que seguir trabajando hasta el día antes de su muerte. Ahora, si yo quiero seguir trabajando y aparece este plebiscito, Por supuesto que pueda. ningún problema. Ningún Bueno, problema. esto es muy importante porque he escuchado gente que decía, bueno, pero yo quiero seguir trabajando, entonces no firmaría esto. No, queda claro que si tú firmas y si tú votas, igual si vos querés seguir trabajando hasta Lo que reconoce es que si a los 60 años yo quiero jubilarme, Mejor. tengo el derecho a hacerlo. Perfecto. El otro tema que ha sido muy discutido también es esto de la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo de los trabajadores. Ahí se plantea que esto podría ser que algún poder ejecutivo congelara el salario mínimo. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, en la propuesta, o sea, lo que está claro que el interés de quienes promueven la reforma es que no sigamos teniendo jubilaciones de 14.000 pesos o de 15.000 pesos. 200.000. Que estemos acompasados por lo menos a las conquistas de la clase trabajadora. Muy bien. Sabido es que el poder de movilización de los trabajadores no es el mismo que de los jubilados y pensionistas. Por lo tanto, atarlos a la lucha de los trabajadores es una manera, de alguna forma, de garantizar que van a ir de la mano con los trabajadores y que no tengamos como ahora jubilaciones de 14, 15.000 pesos. Ahora bien, ese tipo de mecanismos pueden ser mejorados. Es más, en la propuesta original, en la redacción del primer borrador de papeleta, había distintos parámetros, se ofrecían distintos parámetros, no solamente el salario mínimo, y de manera de asegurar que nunca se utilizara el instrumento del salario mínimo para hacer una trampa al deseo o al interés que se persigue con la reforma. Luego, fruto de las negociaciones que necesitó transitar ese borrador, se terminó con el texto que hoy tenemos, que está equiparado al salario mínimo. Yo creo que podíamos encontrar redacciones mejores, como siempre, pero bueno, ya es un avance dejar atado las jubilaciones y las pensiones, las prestaciones de seguridad social atadas al salario mínimo. Hoy me preguntabas sobre la financiación y los impuestos. Exacto. El 67 de la Constitución establece que la seguridad social se puede financiar con contribuciones a la seguridad social, que es el sistema que hoy tenemos, esencialmente contributivo, pero también con otro tipo de tributos, es decir, con otro tipo de impuestos. Esa es una cuestión que estaría bueno discutirla más adelante, porque para eso no hay que reformar la Constitución, porque ya lo prevé, Claro. pero estaría bueno si discutimos el sistema de seguridad social en serio, si debemos seguir con un sistema enteramente contributivo, es decir, que se financie exclusivamente con los aportes de los trabajadores y los empleadores. O si tenemos que pasar a un sistema, como muchos otros países tienen, donde además de sistemas mixtos, donde hay contribuciones, pero también hay impuestos, o incluso pasar a un sistema que se financie exclusivamente con impuestos. Claro, esto requiere tomar decisiones políticas fuertes, porque fijar impuestos es algo, sobre todo, poner impuestos al capital o a los que más tienen, es algo que Los habitualmente, más claro, son es algo intocables. que habitualmente la clase política le cuesta un poco más moverse, por lo menos en Uruguay, en ese sentido, ¿no? Un tema que me llamó la atención, un diputado de la oposición planteó que hay disparates jurídicos aquí y que considera que no hay ninguna certidumbre jurídica en esta papeleta. Bueno, no sé, a mí me llama bastante la atención, o no sé, capaz que no debería llamarme, que integrantes del sistema político que necesitan más de 300.000 pesos para vivir por mes, entiendan que el sistema de seguridad social se desfinancia si a los que ganan 14 les pasamos a pagar 25. Claro. Pero bueno, cada uno opina también desde el lugar en el que está. Yo creo que esta reforma o esta propuesta de reforma intenta transmitir tres ideas fuerza claves.
que son que si yo a los 60 años me quiero jubilar, me pueda jubilar, que no tenga que seguir trabajando en este sistema hasta el día antes de la muerte, para poder vivir, para poder sobrevivir. Que haya jubilaciones que respeten un mínimo de dignidad. No estamos hablando de ganar cientos de miles de pesos como ganan los legisladores, estamos hablando de ganar 25.000 pesos por mes. Entonces, si fuera hoy. Si fuera hoy. Entonces lo que estamos diciendo es que la gente les está mandando un mensaje al sistema político. Queremos jubilarnos a los 60 años si queremos. Queremos que las jubilaciones tengan un piso mínimo de dignidad de 25.000 pesos si fuera hoy. Y no queremos que el lucro tenga lugar en la seguridad social. Queremos volver a los principios de universalidad y de solidaridad. Ese es el mensaje de la reforma. Después, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se financia? Y eso es una labor de los partidos políticos. Cada partido político tendrá que proponer, miren muchachos, para financiar esto voy a tener que poner un impuesto, voy a tener que grabar tal cosa, vamos a tener que recortar ciertos privilegios que hoy tiene, por ejemplo, la clase política, el Estado en sí, vamos a tener que gastar menos en esto y vamos a tener que volcarlo a la seguridad social. Bueno, esa es una cuestión que tendrán que proponer los partidos y la gente votará cuál le gusta más. Ahora bien, cualquiera de las propuestas, si la reforma prospera, tendrá que cumplir esto. Esa es la garantía para la gente. Tendrá que cumplir esas tres cosas. Perfecto. Y además, hay sectores que están planteando hacer un gran diálogo social sobre esto. Y me parece muy oportuno lo que estás planteando, porque se está colocando como contradictorio. O el diálogo social o la nada. No, no es así. Si votamos, bueno, si va a haber un diálogo entre los partidos políticos el día de mañana, que se vean estos tres puntos, asegurarlos. Eso me parece que es clave. Bueno, yo creo que esta propia papeleta ha tenido más diálogo social que la ley que reformó la seguridad social recientemente. Han dicho que queremos expropiar el dinero que tienen los trabajadores en las AFAP, que es una verdadera expropiación a la propiedad privada y que está mal y que se puede perder ese dinero, etcétera. Bueno, lo primero decir que no tenemos dinero ahí. Lo que tenemos en las AFAP no es dinero. Son títulos colocados en distintos instrumentos financieros. Que no te preguntan dónde lo colocan. No, incluso en deuda pública del Estado, por lo cual se ha transformado también en un instrumento de los gobiernos para tener caja. Primero que yo no puedo ir a la AFAP hoy y decir quiero que me entreguen mis ahorros porque no me van a entregar nada. O sea que eso que soy titular, sí soy titular, pero no tengo libre disponibilidad de esos ahorros. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y lo segundo es que el impacto de la reforma, si prospera, lo que logra es que cambie el administrador. No se expropia nada. Pasa al BPS. En lugar de tenerlo un banco, lo pasa a tener el BPS. Entonces lo que la gente tiene que pensar es, ¿dónde siento que están más seguros esos eventuales ahorros? ¿En un banco privado o en el Estado a través del BPS? Si miramos la historia reciente del Uruguay... Si lo hubiéramos puesto en el pan de azúcar. La verdad que no daría para confiar tanto en los bancos privados. Claro. Yo confiaría más siempre en el Estado, que es garantía, digamos, de respuesta, más en un Estado como el uruguayo, que ha tenido siempre, salvo el periodo, obviamente, de la dictadura, ha tenido una institucionalidad respetable en ese sentido. Así que cambia quién lo administra. Los fondos van a ser administrados por el BPS y no por un banco privado. Perfecto. La asociación de AFAP ha salido a decir que esto es una barbaridad, un disparate. Ahora, yo quisiera saber un elemento, dos cosas. Uno, ¿cuántos países tienen AFAP? Y si hay algunos que tenían y se bajaron, porque he oído eso. Y lo segundo, que me parece muy importante, es que la papeleta da, creo que, 2 años para estructurar las cosas, el futuro gobierno, el futuro Parlamento. ¿Es así? Sí, hay un periodo de transición, porque esto requiere obviamente un tránsito ordenado, digamos, de un régimen a otro. No es más que volver al régimen anterior que tuvimos en su momento los uruguayos, con una seguridad social exclusivamente estatal. O sea que no estamos descubriendo ni inventando nada novedoso, es volver a lo que tuvimos siempre, toda la vida los uruguayos. Tuvimos mucho más tiempo con seguridad social exclusivamente estatal que este sistema mixto con la AFAP. O sea que Uruguay ya sabe de cómo es que lo administra el Estado. Correcto. Y respecto a lo que me preguntabas, en el ámbito internacional, las experiencias, bueno, en la década del 90 en el mundo se dio un proceso de utilización, estaba de moda el sistema de ahorro privado, con participación privada, con lucro de por medio, que es lo que esta reforma pretende prohibir,
Y eso estuvo de moda y se implementó en una decena de países en Latinoamérica, también en Europa del Este, en los países que salían del régimen socialista y volvían, digamos, o pasaban a un régimen capitalista, también se promovió estas reformas de sistemas mixtos, cada uno ayornado a su modo, a su idiosincrasia. Pero digamos que hay una treintena de países que de la década del 90 se pasaron al sistema mixto. Si uno analiza, hay un documento de la OIT que analiza cómo le fue a esos 30 países, que entre ellos está Uruguay, que utilizaron este criterio, a todos les fue mal. En ninguno de los países todas las promesas que hicieron los sistemas mixtos se cumplieron. Ni mejoró la tasa de reemplazo, ni mejoraron las jubilaciones, ninguno mejoró. A tal punto que más de la mitad ya inició hace tiempo un proceso de vuelta a la seguridad social pública. Esto mismo que Uruguay está proponiéndose ahora con la iniciativa popular. Dos preguntas. Una, que ya lo contestaste frente a este tema de que no se debería poner la edad. Perdóname que te corté. ¿Sí? Fue un fracaso para los jubilados, para los pensionistas. No fue un fracaso para los bancos que intervinieron en esos sistemas privados. Para el capital financiero fue extraordinario. Fue un negocio. Un negocio redondo. No, te quería preguntar que el tema del aporte actual en este país es el doble de los trabajadores que de las patronales. Actualmente, ¿no me parece? ¿Es así? Sí, es casi el doble. Casi el doble. Dicen que somos uno de los pocos países. Bueno, esto es lo que yo te decía, que en una verdadera discusión sobre el sistema de previsión social o de seguridad social, de lo que tenemos que hablar es del sistema. Tenemos que ver si vamos a mantener un sistema contributivo, si va a ser exclusivamente contributivo, y en el caso que lo sea, en qué medida se va a contribuir, en qué medida van a contribuir. Y además, el sistema uruguayo está lleno de exoneraciones patronales. Por supuesto. O sea, que hay mucha tela para cortar. Que a fútbol no le hablen de eso, cuando son millones de dólares que el Estado no percibe por las exoneraciones de todo tipo de impuestos a la industria de la construcción bajo la ley de vivienda promovida. O sea que en eso... Por eso, hay mucha tela para cortar en cuanto a las exoneraciones que el BPS, de las contribuciones que el BPS está perdiendo de obtener. Otra cosa que se dice es esto que planteábamos, ¿no? No se puede poner en la Constitución esto de la edad y lo otro y lo otro. Pero me han dicho que, por ejemplo, las exoneraciones a los colegios privados están en la Constitución. Sí, las exoneraciones a la enseñanza, a la religión están todas en la Constitución. ¿Escucharon bien? Un Estado laico como el nuestro puso en la Constitución la exoneración de toda la enseñanza privada. Sí. Juan, muchísimas gracias. Creo que ha sido sumamente claro. Sabés que sos un amigo de la casa. Te esperamos en cualquier momento. Me gustaría simplemente decir que, porque se ha escuchado también, que esta reforma camina hacia la insustentabilidad del sistema de previsión social. Correcto. Yo creo que lo primero que la gente tiene que pensar y lo que los uruguayos tenemos que pensar es si el sistema que tenemos ahora es moralmente sustentable cuando pagamos jubilaciones de 14, 15 mil pesos. Muchas gracias. A ustedes.